Tenemos una historia bastante triste acerca de una tigrillo. Es muy penoso tener que decirlo, pero una de las alternativas es hacer que ella finalmente duerma. Es una juvenil, una casi infante todavía. Es una hembrita que lamentablemente por algún motivo fue conseguida por una comunidad en Misahuallí. Aparentemente hubo un contacto con animales domésticos, posiblemente animales abandonados, y también se ha contagiado de una enfermedad muy grave que es la toxoplasmosis. Esta toxoplasmosis, pues en ella provocó una degeneración a nivel del cerebro, produjo un problema que se llama hidrocefalia y destruyó parte de la corteza cerebral. Eso condujo a una ceguera casi total en la tigrillo. Y es una historia bastante triste porque finalmente por un contacto que ella tuvo con animales domésticos abandonados por la gente, posiblemente contrajo esta toxoplasmosis, y por culpa del ser humano que abandonó perros y gatos es que esta chica ahora finalmente ha perdido su vista. La degeneración que tiene en su cerebro me temo que es irreversible. Hemos hecho todos los análisis a través de PET tomography con la tomografía computarizada. También hemos hecho exámenes oftalmológicos con oftalmólogos veterinarios de prestigio de acá del Ecuador, como Francisco Rosero, como Natalia Isurieta, con neurólogos también de prestigio como Gabriela Parra, Esteban Mier, y ellos han determinado finalmente que el problema de ella es irreversible. Por efecto del descuido y de la irresponsabilidad humana, un animal silvestre, juvenil, bebé, hembra como es ella, tiene que lamentablemente caer en una situación de pronóstico muy mala. Es muy penoso tener que decirlo, pero una de las alternativas es hacer que ella finalmente duerma. No someterla a una vida larga de sufrimiento, porque sería vivir con una ceguera casi total en un encierro que quién sabe no le venga bien y le produzca sufrimiento. Si nosotros como seres humanos tenemos conciencia, tomamos verdadera responsabilidad sobre nuestros animales domésticos, los esterilizamos, no los dejamos salir a la calle, no los abandonamos, estamos haciendo de manera indirecta conservación de fauna silvestre, que en muchas situaciones se ven afectadas precisamente por estos animales domésticos abandonados.